Queremos resolver la ecuación exponencial y se nos pide dar la respuesta en forma exacta, así como redondeada a 3 decimales. Entonces, queremos resolver la ecuación exponencial elevada a la potencia de 7x negativo igual a 11.3. Debido a que la parte exponencial ya está aislada, podemos resolver esto tomando el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación, o aplicando la definición de un logaritmo y escribiendo la ecuación logarítmica equivalente. Para este ejemplo, aplicaremos la definición de un logaritmo que se muestra aquí. Estas dos ecuaciones son equivalentes, y usaremos esta definición para escribir la ecuación exponencial como una ecuación logarítmica, donde b es la base, a es el exponente, y n es el número. Al escribir la ecuación logarítmica equivalente, sabemos que tendremos un logaritmo. También tendremos un signo igual. Comencemos por identificar la base. La base es E, entonces tenemos base de registro E, que en realidad es un registro natural, por lo que cambiaremos la notación en el siguiente paso. Un logaritmo es un exponente, el exponente es negativo 7x, entonces el logaritmo es igual a 7x negativo, y el exponencial es igual al número 11.3, y por lo tanto tenemos una base logarítmica E de 11.3 igual a 7x negativo. Y para una última comprobación, si fuera de la ecuación logarítmica a la ecuación exponencial, comenzaríamos con la base y trabajaríamos alrededor del signo igual. Nos habríamos elevado al poder de negativo 7x es igual a 11.3. Entonces nuestra ecuación de registro es correcta. Sigamos adelante y reemplacemos la base de registro E con el registro natural, entonces nuestra ecuación es log natural 11.3 es igual a 7x negativo. Y ahora podemos resolver fácilmente x dividiendo ambos lados entre 7 negativos. Simplificando, tenemos x iguales. Podemos dejar esto como un cociente. O también podríamos escribir esto como negativo 1/7 log natural 11.3. Dividir entre 7 negativos es lo mismo que multiplicar por 1/7 negativo. Entonces, nuestra solución exacta es x igual a negativo 1/7 log natural 11.3. Entonces esto es lo que ingresamos en nuestra primera celda de respuesta. Y ahora redondeemos este valor a 3 decimales. Entonces, usando la calculadora, ingresaremos 1 negativo dividido por 7 log natural es 11.3. A 3 decimales, nuestra solución es aproximadamente negativa 0.346. Verifiquemos que nuestra solución sea correcta sustituyendo este valor en la ecuación y asegúrese de que satisfaga la ecuación. Entonces, comenzando con e elevado a la potencia de 7x negativo es igual a 11.3. Realizaremos la sustitución de x, por lo que habríamos elevado a la potencia de 7 negativos veces negativo 1/7 log natural 11.3 es igual a 11.3. 3 equals 11.3. Mirando el exponente, observe cómo tenemos negativo 7 veces negativo 1/7, que es 1, por lo que esto se elevaría al poder del logaritmo natural de 11.3 igual a 11.3. Ahora, si conocemos nuestras propiedades de los logaritmos, deberíamos reconocer eso en el lado izquierdo, porque aquí tenemos la base e, elevada al poder de la base de registro e o registro natural. Esto se simplifica perfectamente a 11.3. Entonces, esto verifica que nuestra solución sea correcta, pero también verifíquela en la calculadora. Ingresemos el lado izquierdo de la ecuación aquí para asegurarnos de que sea igual a 11.3. Entonces, si presionamos el segundo registro natural, aparece elevado al poder de, y entramos en 7 negativos. Y luego, entre paréntesis tenemos 1 negativo dividido por 7 log natural 11.3. Paréntesis cerrado para el registro natural y paréntesis cerrado para el producto. Y entra. Y observe cómo obtenemos 11.3, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.